Hoy queremos, Señor, poner estas peticiones delante de ti, porque sabemos que tú eres el único que las puedes cumplir, Señor, porque eres un Padre amoroso, porque eres un Rey, porque eres misericordioso, porque la misericordia viene de ti, porque eres bueno, Señor. En esta hora te queremos pedir por la hermanita que pide para su universidad, que pasó sus papeles, Señor. Tú eres el dueño del oro, de la plata, y absolutamente todo lo que está en esta tierra, en el universo, Señor. Hoy te queremos pedir, Señor, que ella halle gracia delante de esa universidad, que seas tú hallando gracia delante de ti, esta mujer, para que por favor la puedan aceptar, para que todos sus papeles salgan como ella quiere, Padre, que sea confirmada esta universidad, Padre, todo conforme a tu propósito, Señor, que seas tú haciendo la obra, Padre, porque tal vez para nosotros a veces es imposible, pero que seas tú manifestándose y haciendo todo lo que necesitas hacer en la vida de cada persona, mostrándole su amor y su misericordia, Señor, porque tú eres grande y bueno, Padre, que cuando revisen esos papeles, Señor, sea aceptada, Padre, que la respuesta sea positiva y que ella pueda entender que no fue en sus fuerzas, ni fueron unos profesores, ni fueron un personal que la escogieron, sino fuiste tú el que le abriste la oportunidad y la puerta de poder estudiar, Señor. Te lo pedimos y lo declaramos hecho. Respalda esta petición, Señor, en el nombre de Jesús. Respáldala a ella, Padre, que ella halle gracia, que sea una bendición, que todo este nuevo camino que tú le abres sea para bendición, Padre, que conforme a su fe sea elaborado, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, Señor. También te pedimos por la hija de la hermana Zenaida, Padre, en este momento que entra un nuevo mundo y no estamos, no estamos, sabemos, Padre, que este mundo está corrompido, que hay maldad, que está lleno de cosas malas, Señor, y que más estos jóvenes, muchos están cegados, Padre, que no saben bien lo que hacen, que están cegados con el mundo y que tampoco quieren entender, Padre. Hoy te pedimos, Padre, que ella sea luz en las tinieblas, que seas tú guardándola, Padre, de todas personas malas, de personas que quieran influenciar su vida, de personas que quieran traer malos consejos, malas opiniones, Padre, que seas tú guardándola como la niña de tus ojos, Señor, que si este camino que ella empezó, Padre, no vaya sola, sino vaya contigo, Padre, que seas tú dándole tu mano, Padre, para que ella pueda ir y avanzar, pero que la seas guardando, Padre, que ninguna de las bendiciones que tú das son para perdición ni para maldición, Padre, sino son para bendición en totalidad, Padre, que tú la guardes, Señor, que sea una bendición, que cada día recuerde tu nombre, tu voz, tu palabra, tu evangelio, Padre, el camino que es la única realidad que tenemos, Señor, que en todo momento en su universidad, en su casa, al caminar, seas tú hablándole, Padre, que seas tú mostrándole y revelándole este evangelio y convenciéndola, Padre, y que ella pueda llegar a ser luz, Padre, no solamente en esta universidad, en naciones enteras, Señor. Ábreles muchas puertas, Padre, dale la inteligencia, la sabiduría de lo alto, Señor, para que sea catalogada como una de las mejores estudiantes, porque nosotros no somos cualquiera, Padre, estamos perteneciendo al mejor reino, Padre, porque pertenecemos al tuyo, Señor. Bendícela en el nombre de Jesús. Dale siempre tranquilidad y paz a su mamá para que ella pueda estar tranquila y que su hija está súper bien, Señor. Guárdalas en el nombre de Jesús. También provéele todo lo que ella necesita, Padre, en la universidad. Todas las cosas que ella necesita, nunca haga falta, Padre, de la manera que tú desees, Señor, pero provéele todo lo que necesita para sus estudios, para su transporte, para sus papeles, para absolutamente todo, Señor. Bendícela, que puedan ver tu mano, que aún en las cosas más pequeñas puedan ver la gloria tuya, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Guarda su corazón, Señor, guarda su mente, Padre, te lo pedimos que cada día esté más tranquila, que esté feliz, agradada en este lugar, sin importar con quién esté rodeado, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús y lo declaramos hecho. Padre, hoy también colocamos el hijo del hermano Israel. Señor, cualquier secuela que haya quedado de esta enfermedad, elimínala, Padre, de su vida, porque tú haces que lo imposible sea posible, Señor. Sana a este niño que está en ese momento, en ese lugar, Padre. Sánalo en el nombre de Jesús, porque Jesús pagó todo en la
la cruz del Calvario, no solamente todos los pecados de la humanidad, sino todas las enfermedades, Señor, porque dice que por la sangre de Jesús hemos sido curados, Señor. Sabemos que no es por nuestra condición, es por la condición, es porque Jesús ya pagó, Señor, porque Jesús ya pagó el precio, Padre, porque solamente tenemos que pedir y ya hay una persona pidiendo esta sanidad. Cualquier secuela que haya quedado en sus pulmones, en su nariz, cualquier mucosa extra que esté haciendo su cuerpo, que sea eliminada, Señor, que esté completamente sano, Padre, que tú seas glorificándote, Padre, en el nombre de Jesús, que este niño lo seas bendiciéndolo, llevándolo por tu camino, Padre, ahora que va a cumplir años, Señor, ahorita el 30, bendícelo, Padre, cumple todos los deseos de su corazón, Señor, guarda esa mente, ese corazón de ese niño de tanta maldad de este mundo, Padre, convéncelo de pecado, justicia y de juicio, y sobre todo, Señor, sálvalo de tan grande condenación. Bendice a su papá, a su mamá, a sus familiares. Gracias, Padre, por la vida de sus papás, porque hoy aprenden algo y se lo enseñan a ellos, Señor. Dale la sabiduría que siempre necesitan para instruir su hijo en el camino debido, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Mi Señor, también te queremos pedir por la provisión de cada hogar, Señor. Padre, tú sabes qué es lo que necesita cada hogar, mercado, dinero, cosas materiales, Señor. Sabemos que te tenemos que pedir y que tú, no, tú lo darás, Señor, porque el que pide recibe, Padre, conforme a tu voluntad. Por eso te pido, Señor, que llenes la alacena de cada uno de estos hogares, Padre, aún hasta para bendecir a los demás. Si necesitan dinero, Señor, sé tú el proveedor. Bendícenos, Padre, que cada uno pueda entender que no lo que hagan sus fuerzas, no por un trabajo, no porque nadie se los dio, simplemente porque hay un Dios grande y misericordioso que ha permitido que el día de hoy llegue la alacena, la comida a su casa, que el día de hoy llegue un dinero a su casa, Señor, que eres tú el misericordioso, el grande, el poderoso, que eres el dueño de absolutamente todo, Señor, de todo lo que está en este mundo eres tú, y que solo por misericordia recibimos, porque aún no merecemos ninguna misericordia, pero podemos aprender la misericordia de ti, Padre, y podemos entender que hasta los alimentos que tuvimos hoy fue misericordia, Señor, el poder respirar, el hoy estar sentados, hoy estar tranquilos, hoy estar vivos, Señor, hoy estar sentados aquí escuchando esta clase que vamos a estar. Señor, es un privilegio, Padre. Gracias porque no estamos enfermos. Gracias, Señor, porque no estamos en una UCI. Gracias a Dios porque no estamos infectados, porque no tenemos una enfermedad terminal. Gracias, Señor, porque no estamos infectados con el COVID. Gracias, Señor, porque hoy podemos estar acá tranquilos, que podemos comer, podemos acostarnos esta noche en paz, Señor. Si aún alguien tiene su corazón afligido, Señor, dale la tranquilidad que necesita, dale la paz, porque la paz solamente viene de ti, no de los seres humanos, Señor. Guárdalo, Señor, guarda a cada mujer, a cada varón que se encuentra en este lugar, Padre. Dale la sabiduría, el entendimiento para guiar a cada uno de sus hogares, aún los que tenemos hijos, Señor, danos la sabiduría para poderlos guiar, Padre, porque tú eres el único que hace todo esto, Padre. Hoy te queremos poner esta clase delante de ti, porque no solamente es el pastor Luis el que viene a enseñar, sino que viene respaldado de ti, Señor. Viene a hablar del evangelio y de la verdad, Padre. Abre nuestro entendimiento y la capacidad para poder entender, Señor, que podamos ver todo muy claramente, sin enredos, sino que todo podamos procesar esta información, y sobre todo eso, que no se nos quede como información, sino que seamos convencidos, Señor, que seamos convencidos de este evangelio y podamos creer, Señor, para así poder obtener la salvación, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Aún mi Padre, por favor, provee los alimentos de esta noche, Señor. Guárdanos y bendícenos, Padre, que el internet no se vaya a caer, que no tengamos problemas de la luz, que todo esté completamente bien, Señor, que todo nos salga perfecto, Padre, en el nombre de Jesús. Pongo la vida de cada uno de los hermanos que están en este lugar, Padre. Cúbrelos con la sangre de Jesús, Señor, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Guárdalos de todo mal, de todo peligro, Señor. Disponemos nuestro corazón y nuestra vida
día delante de ti, Padre, para escuchar y entender este evangelio tan grande que tenemos el privilegio de entender en este momento y guardarlo en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Te damos gracias por esta noche, Padre, por este momento que nos permite reunirnos a los que estamos acá, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, todo lo que hemos pedido esta noche lo declaramos hecho con acción de gracias. Amén y amén. Amén. Bueno, muchas gracias, señorita Lady. Me encanta oír su oración, el privilegio y la bendición que parece ser que científicamente las mujeres tienen más palabras, entonces se les acaba menos rápido la gasolina en la oración. Y qué bendición eso. Entonces, muchas gracias. Bueno, entonces, dándole nuevamente la bienvenida a cada uno de ustedes. eh, Planeamos para hoy una retroalimentación del tema del infierno, pues esto es de vital importancia para cada creyente que lo sepamos, que lo entendamos, que tengamos muy en claro que el Señor no va a mandar a ninguna persona al infierno, sino que cada persona por sus propias decisiones es la que va a terminar por ir a ese lugar de castigo. Entonces, según la Biblia, es un lugar que no está en este mundo, está fuera de este mundo. No sabemos la ubicación porque pues la Biblia no nos da una ubicación exacta. Lo único cierto es que no está en este mundo, porque pues nosotros podemos escuchar a muchas personas que dicen, pero ¿qué más infierno que esta vida? ¿Qué más infierno que este mundo? Y realmente pues eso no es así. El infierno es mucho más terrible de lo que nosotros no lo podemos imaginar. A veces la gente dice eso solamente porque les está yendo mal o porque están enfermos o por alguna circunstancia o por alguna cosa en particular, pero realmente nosotros sabemos y entendemos que el infierno es un lugar bastante mal, que quizá ni siquiera nuestra imaginación alcance para visualizar el castigo y lo terrible de ese lugar de tormentos. Entonces, ya entrando en materia para nuestra clase de hoy, les pregunto a mis hermanos, eh, ¿vieron el video que les envié en la clase? Sí, señor. Mi hermanita Zenaida sí la vio. ¿Quién más lo vio? Amén, pastor. Sí, yo lo vi. Ok. Carmelita, sus discípulos vieron el video. Sí, señor. Ok. ¿Y mi hermanita Lady? Señor pastor, perdóname, ¿me repites? El video que les envié al grupo para que lo vieran sobre el estudio del infierno, ¿lo vieron? ¿Lo viste? La verdad no, pastor. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer una retroalimentación. Igual, pues, si Lady no lo vio, pues no hay tanto problema, sino es para que pudiéramos hacer en esta noche como más especie como de un debate, como de una retroalimentación. Recordemos que estamos acá para aprender. Entonces, bueno, voy a compartir con ustedes el bosquejo de ese mismo video para que por favor, si no tomaron nota en en el video, pues para que aquí sí tomen nota, porque recordemos que tenemos que ser exigentes, todo tiene que ser conforme a las escrituras. Entonces, el infierno según la Biblia, ¿sí? Entonces, aquí la importancia de que nosotros conozcamos conforme a las escrituras, no es conforme a como lo dice el pastor, no es conforme a cómo me enseñaron, no es conforme a cómo me dijeron, sino es conforme a las escrituras, todo tiene que ser exacto, como la Biblia lo dice, no como a nosotros nos parece, y porque por la misma razón, tenemos nosotros que llevar esta información a las personas, pero llevarlo con todo de nuevo, o sea, conforme a las escrituras. Entonces, lo que tenemos que tener en claro es que el infierno no fue creado para las personas. El infierno inicialmente fue creado para el diablo y sus ángeles, aquellas personas que en la eternidad pecaron, para ellos fue ese lugar, para el enemigo, para el diablo y sus ángeles. No fue creado para las personas. Entonces decíamos que las personas irán a ese lugar por su propia decisión, por su propia concupiscencia, por no tener corazones arrepentidos. Bueno, ahorita vamos a mirar ahí la lista de las personas que van a ir allá, pero que lo tengamos
cuenta, que lo tengamos en claro, que el infierno no fue creado para los hombres. Bueno, ¿cuándo fue creado el infierno? Pues fue creado antes que la tierra, según el Señor Jesús, y la ubicación es fuera de este mundo. El Job 18:18 dice, bueno, Job 18, que es quizás el capítulo que más vamos a estudiar acerca del infierno, dice que de la luz será lanzado a las tinieblas, o sea, al infierno, y echado fuera de este mundo, o sea que la ubicación del infierno no está en este mundo. Muchas personas dicen que está en el centro de la Tierra, inclusive en estos días me han llegado algunos estudios por internet y personas que aseguran fervientemente que el infierno es en el centro de la Tierra, pero pues nosotros recordemos que es el Hades el que, según la Biblia, está en el centro de la Tierra. En el Hades van las personas en alma y espíritu, pero como tal el infierno en este momento no hay nadie porque aún no ha llegado el juicio, porque aún no se ha condenado a nadie. Entonces, en este momento, las personas que están en el Hades están esperando ese el día del juicio. ¿Listo? Bueno, ¿hay alguno de mis hermanitos que tenga alguna pregunta o ya vieron el video? Entonces, ¿hay de pronto alguna pregunta, algo que les haya llamado la atención para que por favor lo compartamos? Amén. Sí, señor, cuénteme, hermano. Bueno, ya que no hay nadie, pues voy a hacerle unas preguntas y una vez, pastor, en relación al video, pues. Eh, Acabo de notar algo que usted acaba de decir, pastor, y realmente me llamó mucho la atención. Sí, Eh, señor. Usted acaba de decir que el infierno fue creado antes de la creación del mundo, ¿no es así? Según el Señor Jesús. Bueno, entonces mi pregunta es esto. ¿Con qué propósito fue creado el infierno? Si cuando no había sido creado este mundo, pues automáticamente no había entrado el pecado, ¿no? Porque según yo tengo entendido que el infierno fue creado por causa del pecado, ¿no? Porque de todas maneras Satanás pecó. Sí. Entonces, y yo quisiera que usted me hiciera una aclaración ahí. La otra pregunta es, ahora sí, en respecto al video. Ahí en el video usted menciona la palabra, no sé si entendí mal, pero usted como que hace la unión de dos palabras, la palabra infierno y la palabra lago de fuego. Según yo tengo entendido que no es lo mismo. O sea, hay una definición en cuanto a la palabra infierno y otra definición en lo que es la palabra del lago de fuego. Yo Ok. quisiera que si me podría aclararme un poco sobre estas dos preguntas, pastor. Bendiciones. Aún yo creo que de todas maneras esa respuesta la va a hallar ahorita con los versículos que vamos a estar estudiando. Yo creo que la va a encontrar ahí. Si al final de la clase de pronto se le pasó o no la vio, entonces sí la explicamos. Pero sí, yo creo que las va a ver ahorita conforme a la Biblia. Yo creo que ni siquiera va a haber necesidad de que yo se lo explique, sino que mi hermano va a decir, ah, sí, véalo, aquí está. ¿Sí? Y bueno, con respecto a lo que es el lago de fuego e infierno, pues básicamente aquí también se va a dar cuenta por los versículos que están hablando del mismo lugar. Pero dejemos que la clase se vaya desarrollando y lo vamos viendo más fielmente con los versículos que vamos a estar desarrollando. Pero sí, básicamente el lago de fuego eh, así también lo describió el Señor Jesús, porque es pues un lugar de tormento, está hablando del mismo. Así como también vamos a ver aquí algunas cosas que son nombres que se le dan a ese lugar. De pronto en algunas culturas lo conocen como infierno, en otras culturas simplemente lo conocen como el Hades, aunque no están hablando del Hades propiamente, sino del infierno. Entonces, pues justamente aquí están los versículos. Ustedes están viendo la pantalla, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, no sé si de pronto Carmelita o alguno de las personas, antes de que empecemos con la clase como tal, si alguno de ellos tiene
alguna duda o algo que de pronto no se haya entendido bien en el video, así como mi hermano, pues que preguntó del lago del fuego. Eh, de pronto allá Carmelita o alguno de ellos tienen alguna duda o algún aporte o algo que les haya llamado la atención, algo que no Eh, sabían. sí, había muchas cosas pues que no sabía yo los versículos, pero, pero todo está bien, manito. Siempre vemos que, por ejemplo, lo que decía el pastor Israel, que el infierno y el lago, pero Jesús no es parte de ese infierno y el lago también, como que son la misma cosa, pero bueno, no me enredo más. No, pues justamente aquí en pantalla tenemos los dos versículos sobre eso. Sí, Entonces, pues bueno, estudiémoslos de una vez. Bueno, no sé si mi hermanita Zenaida de pronto tenga alguna duda o algo que haya aprendido o algo que de pronto no sabía, algún aporte, algo que nos quiera decir acerca del tema. No, pastor, pues yo estuve leyendo también los textos, entonces donde dice lo del lago de fuego, lo del Hades, lo del infierno. Entonces, pues creo que entendí. Ok, listo, muchísimas gracias. Pues bueno, para ir con la respuesta de mi hermano Israel, pues precisamente acá tenemos los versículos. Entonces, vamos a mirar nombres o definiciones, palabras con las que se describe al infierno. Entonces, la primera de ellas, pues obviamente es el infierno, como tal, así tal cual, infierno, que está en Mateo 5:22, dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que diga fatu quedará expuesto al infierno de fuego. Esto lo dijo el Señor Jesús. Entonces, la primera definición que nosotros podemos conocer como tal acerca de ese lugar de castigo es infierno. Infierno de fuego, porque allá en ese lugar lo que va a haber es fuego, en ese lugar lo que va a haber es candela, como se dice acá, pero entonces pues tengámoslo en claro que esas llamas, esa candela, no es como la que nosotros conocemos acá, son oscuras. También donde hay candela pues va a haber humo, ¿sí? Bueno, también dice otro texto por acá. Dice, y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor es entrar en la vida cojo que teniendo los dos pies y ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Entonces aquí nos da otra característica del infierno, que en ese lugar el fuego no puede ser apagado, ¿sí? Entonces, lo que queremos exaltar acá, lo que queremos como puntualizar, es que el infierno es como una de las primeras palabras con las cuales nosotros debemos conocer ese lugar de castigo. Infierno, así lo llamó el Señor Jesús, propiamente, infierno de fuego, ¿sí? Entonces, propiamente como tal, ese lugar de castigo se llama infierno. También ahora, como para aclarar un poquito lo que decía mi hermano, lago de fuego. Entonces en Apocalipsis 19:20 dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego. Pero note usted que sigue hablando del mismo lugar. No está diciendo que el lago de fuego sea una sección y el infierno de fuego sea otra sección. Están hablando del mismo lugar, pero esto nos da a entender que como tal él tiene como una especie de terreno. Un terreno que recordemos que donde hay un lago es porque hay una depresión en la tierra donde se llena de agua. En este lugar va a ser, espero, con fuego, una depresión donde va a haber candela, mucha candela por todas partes para formar como esa especie de lago, pero ese lago, su ubicación está en el infierno, es dentro del infierno, ¿sí? Entonces, mi hermano ahorita decía, no, es que yo tengo entendido que infierno es una cosa y lago de fuego es otra cosa. Pues pueda que sí tenga en cierto punto algo de razón en cuanto a esa apreciación, pero como tal, el lago de fuego, su ubicación sigue siendo en el infierno.
Entonces, como recordemos como, justamente mi hermano Israel tiene un video que hizo por allá acerca de una laguna. Entonces, si él se da cuenta, esa laguna está formada, rodeada como de montañas para que no se salga el agua, para que no salga corriendo el agua. Entonces, esa es la formación de un lago, ¿sí? Pero en este caso, este es un lago de fuego que arde con azufre. Recordemos también que el azufre va a tener un propósito allá. También dice, y la bestia fue apresada, bueno, este es el mismo versículo, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que se nos halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aunque el lago de fuego de pronto sea eh, un lugar, un sitio, ese lago de fuego igualmente va a estar ubicado en el infierno. Todo rodeado de candela, de llamas, es un fuego que no puede ser apagado, donde va a haber oscuridad y densa oscuridad, tinieblas, ¿sí? No sé si queda un poquitico claro aquí con esto, hermano Israel. Sí, pastor. Bueno, quiero decirle esto, que en otro punto del bosquejo que usted dio en el video, decía usted sobre nuestro cuerpo, que el espíritu y el alma, y que no se iban a separar, sino que se separaban estos dos del cuerpo. Pero yo le quiero hacer esta pregunta en relación a lo que dice Eclesiastés 12:7. Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelva a la tierra, ¿va? Se está refiriendo a nuestro cuerpo, que El es cuerpo. polvo, ajá, como era. Y dice, y el espíritu vuelve a Dios, que lo dio. Sí, sí, Entonces, señor. aquí yo encuentro, bueno, realmente quiero llevarlo a la misma pregunta sobre el lago de fuego y el infierno, el estado de los muertos. Por ejemplo, si un cristiano muere, el cuerpo pues va a la tierra, ¿no? Sí, ese es el estado de él. Va. Ahora el espíritu que dice, bueno, hasta aquí es donde yo tengo mi postura. El espíritu que dice aquí Salomón en Eclesiastés que va a Dios es el espíritu de vida, ¿no? Porque el espíritu de vida le pertenece a Dios, porque Él dice, yo hago vivir y hago morir. Entonces, realmente yo creo, porque aquí la palabra espíritu es con E minúscula, o sea, Ujú. se está refiriendo no al Al hombre. Espíritu Santo, al hombre, exactamente. Entonces, así como Dios le da el soplo de vida a Adán, así también yo entiendo cuando alguien se muere, él quita la vida, o sea, lo que quita es el espíritu de vida, el aliento de vida. Entonces, yo en lo que yo he aprendido aquí es con el alma, porque el hombre está compuesto con espíritu, alma Y y cuerpo. cuerpo. El cuerpo va a la tierra, el espíritu regresa con Dios, el alma, ¿para dónde va, pastor? Es que el alma y el espíritu son indivisibles, ellos no se pueden separar, ¿sí? Ellos no se separan. No es tampoco, no es espíritu de vida, sino hálito de vida. Según las escrituras es hálito de vida. Entonces, como el espíritu y el alma no se pueden separar porque según la escritura pues son indivisibles, ellos siempre, por ejemplo, cuando la persona muere, pues que se entierra o se crema o se echa al fondo de la mar, bueno, lo que sea que se haga con el cuerpo, eh, el cuerpo como tal volverá a la tierra porque pues sus componentes del cuerpo está hecho de tierra, de elementos químicos, de agua, entonces todo eso vuelve a la tierra. El alma y el espíritu inicialmente van a ese lugar de tormento que es el Hades, según Lucas 18, van a ese lugar de tormento que se llama Hades. Ahí van a permanecer en una llama, ¿sí? No, ellos, note usted que ellos no se van a separar, como tal no se separan.
El hálito de vida, que es el que estaba en el cuerpo, que es el que le da la vida al cuerpo, ese hálito de vida sí regresa a Dios, porque es como, comparémoslo como con un préstamo que el Señor le hace al cuerpo. Entonces, porque si nosotros miramos el cuerpo, es solamente químicos, organismos que están en la tierra, agua, azufres, bueno, el material de las uñas, la quitina, bueno, en fin, todos son elementos que están en la tierra y esos como tal vuelven a la tierra, pero no son nada si el Señor no les da el hálito de vida. Ese hálito de vida es el que vuelve a Dios cuando la persona muere. ¿Sí? Entonces, y el alma y el espíritu permanecen juntos, luego ya cuando vayan al juicio se les dará nuevamente un cuerpo y ahí sí ya se les leerá todo lo que está escrito en los libros, su sentencia, y serán lanzados vivos al infierno de fuego. En alma, cuerpo y espíritu van a ser lanzados a ese lugar esas personas. ¿Sí? ¿Cómo es el capítulo Eclesiastés qué, hermano? 12, Eclesiastés 12, 12 que 12, 7. dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces sí, ahí está hablando del hálito de vida, que es el que vuelve a Dios. Es el mismo que tienen, por ejemplo, los animales, porque recordemos que un perrito, un pescado, un gato, ellos no tienen como tal alma. Ellos solamente tienen el hálito de vida. ¿Sí? No son racionales como las personas, que sí somos racionales. Cuando mueren, pues ese hálito de vida vuelve a Dios. ¿Sí? Mi hermanita Lady va a decir, Amén. Sí, pastor, yo tengo dos preguntas. sí, se le fue el sonido. No la escucho. No, no se escucha, pastor. No se le escucha. De pronto tiene algún problema con el micrófono. Bueno, pero mientras ella vuelve, mi hermano Israel, sí queda claro sobre el hálito de Sí, vida, sí, sobre... sí. Ahora, sí, ahí quedé claro. Ahora se me surge otra pregunta. Sí, Esto señor. es lo bueno de estudiar, ¿no? Porque aquí Sí, sí, aprendemos. sí, sí. Usted hace mención de que la persona, el alma y el espíritu, va como a una antesala del lago de fuego. Es ¿Qué es como el Hades? es el Hades, por ejemplo. Va, ahí está bien, el Hades. Es como la parábola o lo que dice Jesús sobre el Lázaro, el mendigo y el hombre rico. Entonces, Correcto. esta antesala, ¿cómo se llama? O sea, usted dijo que es el Hades, pero no es esto el infierno. No, señor, no, señor. Es el Entonces, Hades. Yo no sé si ahora mi me hermano puede, estuvo, cuando yo les hice acá como una especie de dibujito, cuando la persona moría, creo que sí estaba mi hermano. Yo les hice acá como un dibujito donde veíamos que estaba la persona, luego cuando esa persona muere, su cuerpo es echado al sepulcro o cremado, lo que sea, y su alma y su espíritu, según lo que dice ahí en Lucas 18, van a ese lugar de tormento, que recordemos que en un lado estaba el seno de Abraham y en el otro lado estaba pues el lugar de tormentos, que era donde llegó el rico. Y él decía que estaba envuelto en una llama, o sea, su alma y su espíritu estaban ahí envueltos en esa llama, siendo atormentados. Ahí la persona tiene recuerdos, tiene sentimientos, siente el dolor, también siente sed, probablemente también hambre, porque aunque está en espíritu y alma, esa persona allá va igualmente a ser atormentado, pero ese lugar de tormento se llama Hades. Ese lugar de tormento se llama Hades, según lo que podemos ver ahí con Lucas 18. Entonces ese es inicialmente el primer lugar a donde va a ir la persona que no conoció a Dios. Ese es el primer lugar. ¿Sí, señor? oh, sí, 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 aquí es donde yo me estaba confundiendo, que a Eva, yo le encuentro los nombres, yo creo que o no, y Seol es en hebreo, o sea, y si se traduce estas dos palabras, da el significado de infierno, Ah, o ok. no es así. Sí, pero igual ahorita vamos a mirar esas definiciones de los nombres. Pastor,
yo no había podido hablar porque no se me desconectó como el audio, que Sí, mi señor. pregunta era, hablando de lo que hablaba el hermano Israel, el hálito de vida, estás diciendo que regresa a Dios, ¿cierto? Porque Él es el Sí. que lo dio. Pero importa, o sea, ¿regresa solamente de las personas que fueron salvas o las personas que se pierden también regresa a Dios? Todas las personas, todas, aún los animales, porque los animalitos también tienen hálito de vida. Entonces, a ellos, aunque no tienen ni alma ni espíritu, son irracionales. Entonces, ese hálito de vida vuelve a Dios, que fue el que lo dio, porque Él es el dador de la vida. Entonces, ese hálito de vida Entiendo. vuelve a Dios. Y otra pregunta, pastor. Hablando sobre lo que estábamos hablando ahorita, lo del rico que cayó al Hades, ¿cierto? Que dice que Sí, él pudo ver todo. Podemos ver que la otra persona también estaba viva, que dice que estaba en el seno de Abraham. Podemos sí. decir, pastor, que eso es un ejemplo que las personas que se salvan están despiertas en este momento. Sí, claro, lo que pasa es que ahorita las personas que son salvas, los que mueren hoy siendo salvos, ellos van a la presencia de Jesús, o sea, el Hades, bueno, es que aquí tengo otro dibujito de otra clase con otros compañeros. No sé si se alcanza a ver, ¿sí? ¿Lo alcanzan a ver de pronto? Entonces, aquí estaba el seno de Abraham y dice que estaban separados por una cima. Entonces había una separación y en el otro lado pues estaba el rico y las personas pues que van para condenación. Entonces allá dice que en ese lugar tenía sed, sentía, podía ver, oír, tenía memoria porque recordaba a sus compañeros, a sus hermanos, ¿sí? Entonces la persona cuando muere en este momento, antes de que el Señor Jesús hiciera, bueno, muriera y fuera nuevamente a resucitado, perdón, antes de que fuera resucitado, entonces, en ese lugar estaba el seno de Abraham, que era donde las personas que murieron esperando la promesa estaban en ese lugar esperando a su Redentor, porque ellos murieron esperando esa promesa. Ya el Señor Jesús fue resucitado, él fue el primero que fue resucitado. Ya nosotros hemos visto en las escrituras que también otras personas resucitaron, también muchos lo vieron, pero también ya ellos fueron a la presencia del Señor Jesús. Están en un lugar específico en el cielo. Ahí están esperando el momento del arrebatamiento, porque dice que en un abrir y cerrar de ojos ellos serán resucitados. O sea, se les va a dar un cuerpo, ya un cuerpo glorificado, como el que tenía o como el que tiene el Señor Jesús hoy, el Señor Jesucristo. Y dice que ya no seremos ni hombres ni mujeres, sino como los santos ángeles del cielo, que ni nos casaremos ni nos daremos en casamiento, sino que seremos como O los sea, pastor, ángeles. que como tal, las personas que se salvan están despiertas. Sí, están en la presencia del Señor. Que yo había escuchado, pastor, que decían que cuando la persona era salva, dormía en la presencia del Señor. Pensé que todos y estaban por allá durmiendo. No, no, ellos están en la presencia del Señor. Pero bueno, eso es otro tema que con la ayuda de Dios también en alguna de estas clases vamos a mirar. Otro de los nombres con el que nosotros conocemos el infierno es fuego eterno. También así mismo lo llamó el Señor Jesús. Dice, por tanto, si tu mano, tu pie te es ocasión de caer, córtalo, échalo a ti. Mejor es que entres cojo o manco que teniendo las dos manos o los dos pies y ser echado en el fuego eterno. O sea que ese lugar allá, algunas personas no le dicen infierno, tampoco le dicen al lago de fuego, sino que le dicen fuego eterno, que va a ser echado al fuego eterno. Pero también está hablando de ese mismo lugar. ¿Sí? Otras personas también lo conocemos porque la escritura lo dice, lugar de castigo eterno. Entonces dice la escritura, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces también se conoce ese lugar como lugar de castigo eterno, pero tengamos en cuenta, tengamos en claro que están hablando del infierno, ¿sí? En pos de vicios contra naturaleza fueron puertas, por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. Entonces, ese lugar también, ese infierno también es conocido como lugar de castigo eterno. Estamos hablando del infierno. También es conocido como lago de fuego y azufre.
Entonces, de pronto esto era lo que se presentaba un poquito como de confusión, porque para algunas personas aquí en Apocalipsis dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego, donde estaba la bestia y el falso profeta. Pero entonces aquí como la Biblia no hace la apreciación de que es el lago de fuego, su ubicación es el infierno, entonces se presume que son dos lugares diferentes, así como nos decía ahorita el hermano Israel. Pero entonces tengamos en cuenta que ese lago de fuego va a estar ubicado en el infierno, porque es, si nosotros lo comparamos con un planeta, pues entonces supongamos que el infierno es un planeta y el lago de fuego es un lugar. ¿Sí me hago entender ese pedacito? Sí, pastor. Fíjese que yo estoy aquí analizando los versículos que usted tiene ahí. Me llama mucho la atención donde dice lugar de castigo eterno. Yo creo aquí que, bueno, vamos a diferenciar de eventos. Aquí dice Mateo 25:46, dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ujú, sí, Judas 1:7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera en aquellos que han sido naturaleza fueron viendo el castigo eterno. Bueno, a este no enseñaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Aquí usted tiene el lago de fuego. Yo creo que aquí el evento está hablando donde dice que los que se van a resucitar, porque los que se mueren sin Cristo también van a resucitar, ¿verdad? Entonces, sí, estos sí, van a resucitar, pero para condenación eterna. Entonces, sí, yo creo que aquí en Apocalipsis 14:10 y 20:10, ese evento es cuando los impíos ya están resucitados, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí lo que a mí me está diferenciando es al evento, porque si, porque si pongámosle un impío, muere en este momento, ¿a dónde va? Entonces, para mí que va, usted dice que va al infierno, a la pero vez. en el evento donde dice Apocalipsis que cuando es para condenación, cuando resucitan los impíos a condenación eterna, entonces ahí habla el lago de fuego. Entonces yo creo que tiene que ver mucho los eventos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero igual, de igual manera, recordemos que, o sea, aquí la palabra lo que nos da un poquito a entender es que como ya les dije, pues el infierno es como decir un planeta y el lago de fuego es un lugar que está ubicado en ese planeta, por decirlo en palabras de nosotros para que lo podamos entender. Entonces, aquí lo que nosotros podemos notar es que cuando él habla del lago de fuego, porque fue inicialmente creado para el diablo y sus ángeles, quiere decir que, bueno, en el infierno, pues todas las personas, los que van a estar allá, van a sufrir, pero tomemos en cuenta que también van a haber como especies de niveles de castigo, habrán unos castigos un poco más fuertes y otros menos fuertes. Igual será insoportable, cualquiera así sea el más pequeño, pero aquí lo que nosotros podemos denotar con estos versículos es que donde da espacio para describir lago de fuego, ahí nosotros podríamos presuponer que es donde estará el castigo más fuerte, donde serán los castigos más duros, donde está ese lago de fuego que no puede ser apagado. Hay otros que simplemente pues dice y aquellos serán echados al infierno de fuego, donde la llama no será apagada. Entonces, pues quiere decir que habrán unos lugares donde el tormento será un poco menor y en el lago de fuego como tal un poco mucho más mayor, más tremendo, más terrible. ¿Sí? Entonces, pues eso es como lo que uno podría notar así a grandes rasgos con estos pasajes, ¿sí? Con estos versículos. Lo cual no quiere decir que porque una persona que pecó poquito, que tiene un castigo relativamente más leve, no va a sufrir el infierno. Cualquiera que sea el castigo del infierno, por más leve, por más sencillo, por más simple que sea, va a ser terrible, como nunca una persona lo ha podido vivir acá en esta tierra ni lo va a vivir.
porque en ese lugar es alguna cosa muy terrible, muy tremenda, ¿sí? Pero lo que podemos notar acá por estos versículos es que aún las personas o aquellos, en el caso del enemigo, sus demonios y el falso profeta, el anticristo, que van a estar como tal directamente en el lago de fuego, aún va a ser muchísimo peor que para cualquiera de las otras personas que van a ir a ese lugar. ¿Sí me hago entender ahí un pedacito, un poquito? Pastor, yo me quedé, o sea, quiero aclarar la confusión porque me perdí. Estabas hablando del infierno, del Hades y el lago de fuego. ¿El lago de fuego es lo mismo que el Hades? No, Porque dices que el lago va a estar en el infierno, pero dices que es lo que está acá en la tierra, en el Hades. no, en el centro de la tierra, según la Biblia, pero o sea, no podemos corroborarlo de una manera, ¿cómo lo dijera yo? Eh, o sea, cuando el Señor Jesús dice que en el centro de la tierra, que inicialmente, por ejemplo, ustedes vean cuando habla de que señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, que como estuvo en el vientre del gran pez, así también estará el Hijo del Hombre en el centro de la tierra durante 3 días y 3 noches. El Señor Jesús lo llamó el centro de la tierra como para darle una ubicación. Una ubicación. Dice que es el centro de la tierra. Y pues ya los científicos han visto, ya han descubierto que el centro de la Tierra es un lugar que está lleno de calor, y dice que aún hay sitios que son más calientes que aún la superficie del Sol. Entonces sí es un lugar que muy probablemente va a estar en el centro de la Tierra, pero ese es el Hades, el lugar inicial donde irán las personas a ser castigados mientras llega el día del juicio. Porque pues así como decía el hermano Israel, van a haber dos resurrecciones, una para vida eterna y la otra para condenación. Entonces dice, bienaventurados los que resucitan en la primera, porque ellos son los que nos vamos a encontrar con el Señor en las nubes. Pero la segunda resurrección son de las personas que no conocieron a Dios. Es aquellas personas que van a ir a ser juzgados, a que se les van a abrir sus libros, van a recibir su veredicto por cada pecado y serán lanzados vivos al infierno. Mi hermano Israel va a decir algo. Sí, pastor. Fíjese que yo quería ponerle un ejemplo, a ver si me puede captar o me puede entender este ejemplo. Pongo un ejemplo de que, por ejemplo, a la hora de que usted comete o cometemos una falta ante la ley de nuestro país, ¿verdad? Sí. Vamos a ser detenidos y vamos a ir a una carceleta, ¿no? Que así lo llamamos acá en Guatemala, a una Ah, carceleta. acá le Pero dicen calabozo. antes, va, muy bien. Entonces, antes de que seamos, pongámosle, tiene que llegar el juez, todo eso, tiene que escuchar ambas partes, pero antes de que seamos condenados para, no sé, 2, 3 años de condena, tenemos que pasar a una carceleta. Ahora, ¿a qué lo quiero llevar? Nosotros cuando morimos vamos a una carceleta esperando el juicio, ¿verdad, pastor? No sé cómo le quedó este ejemplo. Perfecto, hermano. Mejor dicho, no pudo haber sido. Es verdad. Entonces, cuando las personas en esta tierra cometen un delito, pues bueno, lo primero es ser detenidos, los llevan, los interrogan, luego ya se pasan al juez y el juez dictará su sentencia. Entonces es algo muy parecido a lo que las personas que mueren sin Dios y van inicialmente al Hades, van a estar ahí castigados, van a estar ahí en castigo durante todo el tiempo que se demore. O sea, ellos a todas se van a demorar allá porque, por ejemplo, si en este momento muere alguien que no conoció a Dios, inicialmente su alma y su espíritu irán al Hades. Así como lo decía el hermano, como si lo comparamos acá, va a ser detenido. Entonces, esa persona va a estar ahí en esa detención hasta que pase el reinado milenial, la guerra de Gog Magog y bueno, ya todos los que resuciten para condenación. Entonces, cada persona se va a presentar delante de Dios, se le va a dar su veredicto y va a ser lanzado al infierno de fuego. Entonces, sí, el ejemplo de mi hermano está muy bien hecho, pues gracias, hermano, para que nosotros lo podamos entender más. ¿Iba a agregar algo, hermano? Sí, pastor, fíjese que esta doctrina que estamos estudiando es la más pegada a la Biblia
porque hay otras doctrinas sobre el estado de los muertos, como acaba de decir la hermana hace ratito, que sobre los que duermen. Yo también estudiaba mucho esta doctrina, pero lo cual con estos argumentos despedazan esa doctrina, pues porque se basan mucho en lo que dice la Biblia, que los que duermen, entonces dice los que duermen, los que En el, duermen, los que duermen, en entonces el ellos polvo de la dicen, tierra. ajá, entonces ellos dicen, está durmiendo, está inconsciente, no puede ver, no puede sufrir hasta el día del juicio. Y esta doctrina pues es errónea, pues porque usando argumentos bíblicos como la resurrección de Jesús, que junto con él salieron bastantes con él, no solo él resucitó, con esos dos versículos despedace esta doctrina de que los muertos están durmiendo, pastor. Sí. Solamente esto le quería agregar, pastor. No, muy bien, hermano, muy bien. Me gusta, hermano, que como decimos acá en Colombia, esté en la jugada. Es muy bien, porque esto nos ayuda para que nosotros podamos visualizar que nos estamos guiando es conforme a las escrituras, no es lo que a mí me parece. Aún en el Instituto Bíblico, y mi hermano, yo creo que no me deja mentir. eh, a uno le enseñan cosas sobre el infierno que ni siquiera son bíblicas, por decirlo de alguna manera. Ni siquiera son bíblicas, pero aún uno estando en un instituto bíblico, estas cosas no se las llegan a enseñar conforme a las escrituras. Le comienzan a uno a enseñar la apreciación del maestro, del pastor que está enseñando, las ideas de ellos, lo que a ellos les enseñaron, pero muchas de ellas no están conforme a las escrituras. Entonces, permítame, yo les había dicho que Lucas 18, pero es Lucas 16, en el versículo 19. Entonces dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también en medio un mendigo llamado Lázaro que estaba echado en la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico y a unos perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Este versículo nos está dando inicialmente prácticamente toda la, ¿cómo lo digamos? Toda la visualización de lo que le pasa inicialmente a la persona cuando muere sin Dios. En ese tiempo, el rico y Lázaro, entonces Lázaro murió esperando en la promesa del Redentor, del Salvador, de aquella persona que le permitiría entrar al cielo. Entonces fue enviado al seno de Abraham para ser consolado, pero el rico fue enviado a esa llama. ¿Sí? Y decía, Padre Abraham, dígale que moje la punta de su dedo para que venga y refresque, o sea, que él tiene hambre, sed, que tiene recuerdos, que está siendo atormentado. Bueno, este versículo habla muy concretamente de lo que la persona cuando muere sin Dios va a sufrir inicialmente. Entonces, continúa el versículo 25, dice, pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Entonces la persona que va al Hades, inicialmente esa persona va a ser es atormentado, allá no va a ir de paseo, ni va a dormir, ni va a estar en reposo, ni nada de eso, sino que aquí la escritura nos está diciendo que esa persona va a ir a ser atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego pues que, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. O sea, él no estaba ya pasándola bueno, ni estaba de vacaciones, ni nada de eso. Él estaba siendo atormentado. Entonces, eso es para que nosotros podamos ver conforme a la escritura qué es lo que le pasa inicialmente a una persona que muere sin Dios. ¿Sí? ¿Sí queda claro esta parte? Amén, sí, señor. Amén, pastor. Ok.
Bueno, pero nos salimos un poquito del tema. Estábamos hablando de los nombres con los que nosotros conocemos el infierno. Entonces decíamos que también lo conocemos como el lago de fuego y azufre. Es otro nombre que se le da al infierno, pero como tal estamos hablando del mismo lugar, el infierno. También es conocido como lugar donde el gusano no muere. Entonces, si ustedes llegan a escuchar a alguien que dice, no, que el lugar donde el gusano no muere, entonces está refiriéndose al infierno como tal, ¿sí? También es conocido, según Salmos, como tierra del olvido. ¿Por qué tierra del olvido? Porque recordemos que las personas que vayan a ese lugar, digamos nosotros vamos a ser salvos, estamos en el cielo, ya con el Señor. Entonces nosotros en ese allá no nos vamos a acordar de nuestro pariente, nuestro hermano, nuestro tío que no fue al cielo. Entonces las personas que van a ser, que van a ir a ese lugar, serán olvidados. Nuestra memoria no los va a recordar. Entonces las personas que lleguen a ese lugar serán olvidados, entonces serán reconocidas en las tinieblas sus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido. Quiere decir que en ese lugar nadie se va a acordar de ellos. Entonces en ese lugar las personas van a ser olvidadas, nadie los va a recordar. Y los que estemos en el cielo, pues vamos a tener la capacidad de olvidarlos para no sufrir por ellos ni estar tristes por ellos, sino que simplemente las personas que conocimos, nuestros familiares, conocido a aquellas personas que no se salvan, no vamos a tener la capacidad de recordarlos. Porque pues ellos van a estar allá en ese lugar del olvido. Esta también es conocido como el lugar del que no conoció a Dios. Entonces, toda persona que no conoce a Dios, que no nació de nuevo, que no hizo todos los procedimientos para que pudiera nacer de nuevo, para que pudiera pertenecer al reino de Dios, para que pudiera ser hecho hijo de Dios, entonces el lugar que le corresponde será el lugar del que no conoció a Dios, pero igual hace referencia al mismo lugar, que en este caso es el infierno. Entonces también vamos a mirar algunos lugares que hacen referencia al infierno o connotaciones, o sea que son, nos dan a entender que están hablando de ese lugar. Bueno, el primero ya lo vimos, que es el infierno, que nosotros ya sabemos qué es. Otro nombre, otra palabra con la que se describe ese nombre es Seol, que es una palabra en hebreo que significa tumba o sepulcro. Entonces, sepulcro o lugar donde descansa el cuerpo al morir, según algunas culturas también, pero en Job 33:18 dice, detendrá su alma del sepulcro y su vida de que permanezca a espada. Entonces, el sepulcro para algunas culturas es simplemente la tumba donde se entierra un cuerpo, una persona que murió, pero para otros es el lugar directamente del infierno, que es donde van a estar las personas que no conocieron a Dios, ¿sí? Eh, bueno, también ahí en 1 Corintios 15 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dando a entender de que las personas que lleguen a ese lugar no van a poder salir de ahí. Otra frase con la que se conoce el infierno es abismo o fondo del mar. Entonces, cuando nosotros escuchemos esas afirmaciones o estas palabras, abismo o fondo del mar, están dando referencia al infierno, también están hablando del infierno. Esta parte, Hades, muchas personas pues tienen esa confusión. Nosotros ya sabemos que Hades es el lugar inicial en el cual las personas van a ir a ser atormentadas mientras llega el día del juicio. Pero para muchas personas, o bueno, inclusive gente de la iglesia, Hades, tienen la confusión de que el Hades es el infierno como tal. El Hades es el lugar donde el alma y el espíritu serán atormentados en una llama, según lo que dice Lucas 16, que acabamos de leer. Entonces es el lugar inicial de castigo donde va a ir la persona que no conoció a Dios. Pero para algunos lo conocen como el Hades, lo conocen como si fuera el infierno. Aunque nosotros ya, gracias a Dios porque nos ha dado la revelación, sabemos que el Hades simplemente es el primer lugar donde la persona que no conoció a Dios será atormentada, ¿sí? Pero pues como les digo, hay algunas personas que conocen el Hades como el infierno. Entonces para ellos es el infierno. También volvemos a mirar lo de el lago de fuego.
o infierno, que es un lugar, el infierno o lago de fuego es un lugar de destino de los perdidos. Allí irán el cuerpo, el alma y el espíritu para ser atormentados. Sí, entonces, como les decía, el infierno es un solo lugar, como si nosotros lo conociéramos como un planeta, por decirlo de alguna manera, es como un planeta, y el lago de fuego estará ubicado en ese lugar. Entonces no es que esté hablando de dos lugares distintos ni de dos cosas diferentes, sino que están hablando del mismo sitio, que es un lugar de tormento, un lugar terrible que no fue creado para ninguno de los hombres, solamente para el enemigo, para el diablo y sus ángeles, y la bestia, el falso profeta y el anticristo, que son los únicos para quienes fue creado ese lugar. Hay otro lugar, ese mismo infierno, en otras partes es conocido como Tártaros, ¿sí? Que es un lugar de los espíritus encarcelados. Y este lugar es de oscuridad y de tormento. Entonces tenga en cuenta que en este lugar al Tártaros, cuando usted se le presente la oportunidad de echar fuera a un demonio, a ese lugar es al que tiene que enviar a los demonios. A este lugar se envían los espíritus cuando son echados fuera, porque recordemos que la escritura nos dice que nosotros podemos sacar el espíritu, pero va, da una vuelta y viene con otros 7 peores que él. Entonces, ¿por qué? Porque la gente va y dice, espíritu, fuera, fuera de esta casa, fuera de esta persona, fuera de esto. Entonces lo echan fuera en el nombre de Jesús y obviamente pues él tiene que hacer caso al nombre de Jesús, al poder del nombre de Jesús. Pero si no se envía a un lugar específico, él dice que va, da una vuelta y viene con otros 7 peores que él. Entonces es bueno que nosotros sepamos a dónde enviarlos. Entonces cuando usted tenga la oportunidad de echar un demonio, le dice, fuera al Tártaros en el nombre de Jesús y no vuelva nunca, que se quede allá apresado. Por eso, cuando ustedes recuerdan que cuando un demonio le dijo al Señor Jesús que los dejara meterse entre los cerdos, porque ellos sabían que si los envía a este lugar de tormento, a este Tártaros, no van a poder salir de allá y ya van a quedar encarcelados, ¿sí? Entonces, pues para que nosotros aprendamos un poquitico sobre ese tema. También lo conocen como Abadón. Entonces, cuando nosotros escuchemos esa palabra Abadón, es porque está haciendo referencia al infierno. También es conocido como Apolión, aunque este Apolión es el rey de los espantos del que habla en el Nuevo Testamento. Pero muchas personas dicen, no, es que es un demonio que va a estar en el infierno para atormentar. Entonces en Apocalipsis 9:11 dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Entonces, noten ustedes esto para que podamos aprender esta parte. Aquí la escritura en Apocalipsis 9:11 dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ese Apolión que va a estar allá en el infierno, ese Apolión del que está hablando aquí la escritura, es un ángel. Eh, bueno, este ángel, su principal objetivo allá es el de atormentar a las personas. Para muchos, la palabra como tal, Apolión, están haciendo referencia al infierno, pero pues aquí la escritura nos está indicando que es un ángel y ese ángel va a estar allá con el propósito de atormentar a las personas. ¿Cómo las va a atormentar? Pues a causa de su santidad, a causa de la pureza que los ángeles tienen, las personas no van a poder resistir esa santidad y ese va a ser su tormento, ¿sí? De pronto esto les parezca un poquito raro, extraño, pero pues es lo que aquí la escritura nos está mostrando. Eh, bueno, hasta aquí alguna pregunta. O ya se me durmieron mis hermanos. Amén, hermano. Sí, aquí está todo entendible, hermano. Ok. Entonces, otra parte que tenemos que tener en cuenta, decía, no para que le tengamos o sea, miedo a ese lugar. No, ay, vamos a buscar a Dios porque qué miedo ese lugar. No es por miedo,
sino que el Señor permite clases como esta para que nosotros podamos ver la grandeza del Señor, su amor infinito por cada uno de nosotros y el interés tan profundo de que usted y yo no vayamos a ese lugar de tormento. Porque aquí dice, ¿cómo se describe el infierno? Entonces, en ese lugar todas las personas tendrán una casa en el infierno. Entonces, vamos a ver cómo describe esa casa. Es una casa primeramente que, bueno, no tendrá techo como tal, pero sí tendrá piso, según la escritura. Entonces dice, tendrá 3 clases de pisos formados por tierra, mallas y redes. Entonces, ese será el piso que va a haber allá en ese lugar. Las paredes formadas por llamas oscuras, porque recordemos que lo que sabemos es que en ese lugar es oscuridad, o sea, tinieblas y densas tinieblas. ¿Sí? Entonces esas llamas son oscuras, entonces su pared, porque no se puede ir para ningún lado, tiene paredes formadas por llamas, ¿sí? La persona va a tener trampas o grilletes o cepo, algo que los atrapa de un pie para amarrar o atar el talón de la persona. Entonces esa persona va a estar amarrado de un pie ahí en ese lugar. No se puede ir, aparte de que no podría decir, no, es que abra un hueco por el piso y me voy, no, porque tiene mallas, tiene eh, redes y tierra y no va a poder salir de ahí. Y aparte, pues va a estar las trampas, lo van a estar sujetando del pie. Dice también que va a haber una cuerda, ¿sí? Entonces esa cuerda no le va a permitir alejarse de ese lugar donde le corresponde quedarse. Su cama será una cama de gusanos. Entonces, la persona, obviamente todos los que tenemos en cuerpo sabemos que necesitamos nuestra cama, necesitamos descansar. Entonces, en ese lugar dice que su cama será de gusanos y su cobija también será de gusanos porque dice que gusanos te cubrirán. También en este lugar las personas van a contar con piedras de azufre. Entonces dice, en su tienda morará como si no fuera suya, piedra de azufre será esparcida sobre su morada. Entonces, yo no sé si de pronto alguno de ustedes sabe el efecto que tiene el azufre en una cortada, en una herida, pues eso las personas dicen, los que lo han experimentado, que les causa mucho ardor, dolor. Y aparte, pues acá en el infierno, como el cuerpo allá va a ser regenerativo, entonces sus miembros, como la persona allá va a perder parte de su cuerpo, van a volverle a salir para que este castigo sea repetitivo. Entonces esa piedra de azufre, ese polvo de azufre que caerá sobre esas heridas, es para que la persona sufra en ese lugar, para que la persona tenga mucho dolor entre sus llagas, porque su cuerpo será llaga y sobre el hecho pues van y le cae esa piedra de azufre, pues es para tormento. También en ese lugar dice que va a haber viento abrasador. Entonces, el propósito del viento abrasador no es el de refrescar a las personas, que uno dice, es que hay un vientecito para que no. Ese vientecito, recuerden el efecto que tiene el viento sobre las llamas, que es el de avivar, el de darle fuerza a la candela, el que lo haga que se, que se avive esa candela. También en ese lugar dice que van a haber arroyos de brea. Eh, Brea es ese material negro con el que se construyen las carreteras, que es un derivado del petróleo. Entonces, allá la gente, uno dice, pero ¿por qué no van a poder tomar agua? Porque pues esos arroyos son de brea. Nadie puede beber el petróleo para la sed. Entonces, arroyos de brea van a haber en ese lugar. Si hay llamas, pues también va a haber humo. Entonces, porque el humo es causa de la llama. Entonces, imagínese una persona para intentar respirar con con ese humo, pues no va a ser nada fácil. Es un lugar que será contaminado. Eh, bueno, hermanos, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? No, señor. Bueno, mi hermana Carmelita, sus discípulos, ¿cómo van? ¿Se va entendiendo? Sí, señor, sí se entiende.
Ok. Bueno, entonces estos versículos que estamos leyendo nos dan a entender que, pues bueno, en ese lugar hay humo, hay trampas, hay cuerdas, hay gusanos, hay piedras de azufre, viento abrasador, arroyos de brea. Entonces, en ese lugar, las personas que lleguen a ese lugar, noten ustedes que no van a estar en un sitio vacacional ni pasándola bien, van a estar pasándola muy mal. Entonces, ¿cómo será el cuerpo de las personas que vayan al infierno? Entonces, lo primero que la Biblia nos enseña, cómo será el cuerpo de una persona que llega al infierno, es que será corruptible. ¿Qué quiere decir corruptible? Que allá también va a tener enfermedades, que allá, bueno, el versículo dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Entonces, en ese lugar, este versículo nos da a entender que en ese lugar el cuerpo va a ser corruptible, o sea, que va a tener enfermedades, que va a tener necesidades, como por ejemplo el sueño, ir al baño, tener sed, tener hambre. Entonces, el cuerpo va a ser allá en ese lugar corruptible, ¿sí? Dice, bueno, porque no permitirás, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea que en ese lugar sí va a haber corrupción. Para el Señor Jesús quiere decir que eso que no lo iba a permitir estar allá para siempre, sino que iba a salir de ese lugar. Entonces, bueno, también en Hechos dice, viéndoles antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, nótelo usted bien, no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Qué quiere decir que su carne vio corrupción? O sea, que no alcanzó a pudrirse, a tener la necesidad de comer de ella, sino que ese cuerpo no alcanzó a llegar a lo que sí muchas personas van a tener que vivir allá. Lo que sí hizo el Señor fue que tuvo que vivir, lo que experimentar, lo que todos los dolores y todo lo que la persona va a vivir en el infierno, él sí tuvo que aquí en carne viva probarlo, por decirlo de alguna manera, o sea, vivirlo, experimentarlo para que usted y yo no fuéramos a ese lugar de tormento. Entonces, el cuerpo de las personas en ese lugar también será inmortal. ¿Qué quiere decir eso? Que no se va a morir. Aquí las personas cuando sufren o alguna cosa, ahora pues las leyes permiten en muchos países la eutanasia, que quiere decir que la gente toma la decisión de morirse, pero en el infierno no va a poder hacer eso, ya la persona va a ser inmortal porque dice que el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos, o sea que esa persona no va a morir, va a estar allá día tras día siendo atormentado, hora tras hora, minuto tras minuto, va a estar en ese lugar siendo atormentado. En ese lugar la persona va a estar enferma porque dice la escritura que la enfermedad rodeará su piel. O sea, la persona va a tener allá las enfermedades, así como las enfermedades que hay acá, allá también las va a haber, excepto la de Parkinson. ¿Por qué la de Parkinson? No, porque el Parkinson afecta la memoria, pero allá las personas sí van a tener memoria y sí van a recordar. Y por ejemplo, uno de los castigos es que la persona va a recordar y va a ver toda la oportunidad que tuvo para ser salvo, pero no la quiso tomar. Entonces, en ese lugar la persona estará enfermo, estará débil, dice que sus pasos vigorosos serán acortados, o sea, su cuerpo estará en debilidad, ya no tiene fuerzas. La persona, como decíamos, va a ser eterno porque ya no puede morir. Dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, o sea, la persona va a estar viva siempre. Eh, Va a estar cansado también, una persona allá en ese lugar va a estar cansado. Dice que sus pasos serán vigorosos, serán acortados. Entonces la persona allá en ese lugar va a estar cansado, pues usted imagínese a alguien luchando con una llama, intentando no dejarse quemar, pero está amarrado de un pie y no puede huir, la enfermedad, los gusanos, todo, pues una persona siempre en ese lugar va a estar cansado. Va a estar desnudo, pero recordemos que la desnudez es símbolo de vergüenza. Entonces, en ese lugar dice que andan que al desnudo hacen andar sin vestido. También en Corintios dice, pues así serán llevados, serán hallados.
vestidos y no desnudos. O sea, las personas que sean salvas sí van a ser hallados vestidos, pero en el infierno no. En el infierno van a estar desnudos como símbolo primeramente de vergüenza delante del Señor. Entonces, las personas muchas veces acá en la tierra, para ellos el desnudo, estar desnudos es algo de como de orgullo para ellos, o las personas que tienen buen cuerpo, es un orgullo poder mostrar el cuerpo, vender sus fotos, vender sus, pero en el infierno y delante del Señor la desnudez es símbolo de vergüenza. Las personas que se presenten delante de Dios van a presentarse desnudos como símbolo de vergüenza, serán avergonzados. Entonces en el infierno la persona va a estar también desnudo. Va a estar hambriento porque dice que serán de hambre gastadas sus fuerzas, o sea, nos da a entender que también la persona allá en ese lugar va a tener hambre, va a sufrir hambre. Y si tiene hambre, pues también sed. Dice, dentro de sus paredes experimentan el aceite, pisan los lagares y mueren de sed. O sea, cuando dice que mueren de sed, no es que se mueran porque ya estábamos diciendo que la persona ya es eterna, sino que nos da a entender que la sed allá en ese lugar va a ser algo muy terrible, algo, hay veces, o por lo menos pensaría yo, que en muchas ocasiones o en muchas oportunidades podemos ver que la sed es quizás más terrible que el hambre. Entonces, en ese lugar las personas van a estar sedientas. Aquí cuando dice que pisan los lagares, o sea, que no pueden tomar nada y mueren de sed, quiere decir que ellos van a estar desesperados por la sed tan terrible de ese lugar, que no va a haber agua para tomar ni nadie que les alcance nada para que les mengue ese tremendo castigo de la sed, de la falta de agua, de la falta de un líquido. Entonces, en ese lugar la persona va a estar sediento. Su cuerpo es terrenal. Entonces, ¿qué quiere decir terrenal? Que va a tener necesidades, ¿sí? Cuando dice que cuerpo animal es porque lo mismo, va a tener necesidades, hambre, sed, sueño, todas sus necesidades las va a tener en ese lugar. Su cuerpo va a ser carne, sangre y tierra, así como lo es acá en este lugar. ¿Sí? Es un cuerpo normal como el que tienen acá las personas. Biodegradable regenerativo. Ese cuerpo en ese lugar va a ser biodegradable regenerativo. Dice, abajo se secarán sus raíces y arriba serán cortadas sus ramas. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que la gente siempre, aunque tengan que perder sus miembros, dice que sus raíces, o sea, sus pies, y arriba serán cortadas sus ramas, o sea, sus brazos, sus manos, van a volver a salirles, van a volver a nacerles, porque allá es biodegradable regenerativo, o sea, el cuerpo se va a regenerar para que ese castigo sea repetitivo por los siglos de los siglos. Eso es lo terrible de ese lugar. Bueno, hermanos, pensé que íbamos a hacer esta clase un poco más rápido, pero realmente pues creo que alcancé solamente a llegar a la mitad. Pero hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Cómo vamos, hermanos? Muy bien, pastor. ¿Qué tal el tema? ¿Muy terrible? Excelente tema, por favor, es muy interesante, ¿no? Sí, es que es bastante interesante, pero pues como les decía al principio, esto no es para que nosotros tengamos miedo, sino simplemente que nosotros veamos ese amor de Dios tan grande por usted y por mí, y ese interés tan tremendo que tiene el Señor en que usted y yo no vayamos a ese lugar de tormentos. ¿Iba a decir algo, Carmelita? Hermanito Luis, Sí, señora. hermanito Luis, yo le doy gracias a Dios por ese tiempo que Dios le da y primeramente que el Señor con su Santo Espíritu nos convenza de juicio a todos, que nos convenza verdaderamente de pecado, justicia y juicio, porque si no nos convence, que Dios nos ayude. Sí, es que verdaderamente este tema, pues así como decía Lady, es muy apasionante y muy bueno conocerlo, pero también esto nos tiene que ayudar a nosotros a ayudar para tomar decisiones. Esto nos tiene que ayudar a nosotros a decir dónde quiero pasar mi eternidad, porque no, el Señor no me va a mandar a ese lugar de tormento, sino que yo mismo por mis propias decisiones voy a decidir si voy a ese lugar o no.
¿sí? Usted decide si le cree a Dios, usted decide nacer de nuevo. Digo que usted decide porque la decisión de nacer de nuevo depende de usted y de mí. El Señor ya lo delegó todo para que usted y yo naciéramos de nuevo. El Señor ya delegó todo para que usted y yo no vayamos a ese lugar de tormentos. Entonces, finalmente la persona va a ir a ese lugar de tormento por su propia decisión. Mucha gente dice, uy, pero Dios, ¿cómo es tan malo? ¿Por qué Dios hizo ese lugar para los hombres? ¿Cómo se le ocurre a Dios enviar a las personas? No, las personas van a ir a ese lugar, van a ser atormentados por sus propias decisiones. Dios no va a mandar a nadie allá. No lo va a mandar ni a usted ni a mí, sino que nosotros mismos decidimos si vamos a ir a ese lugar o no. Entonces ya todos sabemos que tenemos dos casas. Una casa que está preparando el Señor Jesús para nosotros, porque dice que voy a preparar moradas, y esta que estamos mirando en el infierno. Entonces, tenemos que desocupar, dejar desocupada una de esas dos casas. ¿Cuál casa quiere habitar usted? Y que todo es una decisión, no pasa. Sí, entonces, bueno, yo creo que con la ayuda de Dios, y si ustedes están de acuerdo, el próximo jueves terminamos este tema. Eh, pues como les decía al principio, no quiero ir corriendo porque quiero que todo les quede bien clarito, que todo les quede bien desmenuzado, que todo sea conforme a las escrituras para que lo podamos entender de la mejor manera posible. Sí, mi hermana, te la di. No, pastor, que muchas gracias. Estuvo muy bonita la enseñanza. Y que pues en conclusión, yo digo que todo es una decisión, ¿no? Así Sí, como su merced dijo al principio, el infierno, Dios no fue malo y te dijo, es para los humanos, no, nunca lo hizo con esa intención, fue un castigo para Satanás. Y nosotros tomamos la decisión de pecar y de ir a ese lugar, ¿no? Porque no fue para nosotros, ni aún es creado para nosotros. sí, correcto. Muy bien, Lady. Pues realmente solo llegamos hasta la mitad, como hasta el 45% de esta clase. Pues yo la verdad pensé que la íbamos a terminar hoy, pero pues bueno, gracias a Dios porque ustedes preguntan y las preguntas pues nos ayudan a todos a aprender, porque yo también aprendo, no crean que porque estoy enseñando ya me las sé todas, no, no, no. Yo aprendo de las preguntas, aprendo dando la clase, entonces le doy gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes que me ayudan a aprender, a comprender más. Créanme, de verdad que hoy aprendí otras cositas más, a pesar de que esta clase yo la he dado muchísimas veces, llevo años haciendo esta clase, aproximadamente como desde el 2014. eh, bueno, con el pastor Israel duramos como unos 4 o 5 meses recopilando todos los versículos para este bosquejo. Y entonces más o menos como desde el 2014 estoy predicando este tema, y aunque ustedes no me lo creyeran, pero hoy aprendí otras cositas más. Entonces, si ustedes están de acuerdo, el próximo jueves continuamos con este tema. Llegamos solamente hasta la mitad, pero pues es bueno que lo tengamos bien en claro, que lo tengamos bien excelentemente claro para podérselo explicar a las personas, para enseñarles que no es por miedo, sino que podamos ver ese amor tan grande que el Señor tiene para con todos y cada uno de nosotros. Entonces, amados hermanos, muchísimas gracias por estar acá. Perdónenme que me pase un poquito del tiempo, pero pues el tema lo amerita. Y si ustedes están de acuerdo, el próximo jueves continuamos con este tema. ¿O qué me dicen ustedes, hermanos? Claro que sí, pastor. Seguir aprendiendo. Ok. ¿Qué dice mi hermano Israel? Sí, pastor, amén. Aquí estamos dispuestos para seguir estudiando y con la ayuda de Dios, pues el jueves lo esperamos ya con otra enseñanza que el Señor le va a dar, pastor. Bendiciones. Ok, pues sería, si ustedes están de acuerdo, porque esta enseñanza solamente creo que llegué hasta el 45-50% del tema hoy. No lo pude terminar. Pensé que lo podía terminar, pero no. Pero bueno, hermano, ¿aprendió algo en esta noche?
Bueno, Israel, ¿aprendió algo en esta noche? Sí, 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 pastor. Sí, aprendí varias cositas ahí, como usted dice, ¿verdad? A veces uno arregla el bosquejo, pues para arreglar un bosquejo pues lleva mucho tiempo y uno lo repasa, lo repasa, lo repasa. Al final llega a una conclusión, ¿verdad? Y aún así, cuando escucha por parte de otro, y aprende otras cosas, pastor, y realmente sí, gracias a Dios, pues hoy aprendí otras cositas por ahí, pastor. Y le agradezco primeramente a Dios y a usted, pastor. Y cuando lo vaya a enseñar, lleve el corazón dispuesto para aprender más. No se vaya a quedar callado con este tema, mano. Hágase usted allá, invéntese una campaña preventiva contra el infierno para que todo Guatemala sea salvo. Entonces, vaya preparando su bosquejo, su enseñanza y créame que cuando empiece a enseñar, el Señor le va a revelar mucho más de este tema. Entonces, bueno, Carmelita y sus discípulos, sí, aprendimos algo esta noche. ¿No están o ya se durmieron? Bueno, no pudieron activar el micrófono, entonces supongamos que sí. Bueno, entonces, amados hermanos, con la ayuda de Dios, terminemos este tema el próximo jueves, la próxima clase. Eh, Traigan el corazón dispuesto para que el Señor nos hable, nos enseñe, nos capacite y nos convenza, porque pues esta es una de las verdades más absolutas que hay en la Biblia, la existencia del infierno. Entonces, para el próximo jueves, el requisito, traer el corazón dispuesto, sus apuntes, no se les olvide, cuaderno, esfero para tomar sus apuntes y todo lo que le enseñemos, corrobórelo con la escritura. Entonces, amados hermanos, muchísimas gracias por su tiempo, que el Señor les recompense, les bendiga y con la ayuda de Dios, pues nos vemos el próximo jueves. Dios lo bendiga, pastor. Dios los bendiga a todos. Amén. Hermanito, Amén, hermanita. a todos. Que los bendiga. Feliz noche. Hermanita Lady, Listo, hermanita señorita. Zenaida, hermanito Israel, hermanito Luis, Dios te bendiga. Gracias por todo Amén. ese tiempo. Amén. Dios Gracias les a bendiga. Ay, es una alegría escuchar a Carmelita, qué bendición, Carmelita, es una bendición solo escucharla, imagínense. Dios me la bendiga. Es Les verdad, amo mucho. se le mueve a uno el estómago cuando escucha la voz de Carmelita. Será por lo que es una mujer de Dios, pero es increíble. Amén. A mí, Bueno, yo me Dios me entonces, los renuevo, bendiga. yo me renuevo a San Cristóbal. amén. Bueno, entonces, con la ayuda de Dios, nos vemos el próximo jueves y el Señor me las bendiga. Amén.